En un giro totalmente inesperado, Özge Yağız apareció frente a los medios, con una serenidad que inmediatamente llamó la atención de todos los presentes. La actriz llegó sin previo aviso, provocando que los reporteros se apresuraran para captar cada instante de su llegada. La expectación creció cuando se colocó detrás del micrófono con una expresión firme pero visiblemente emocionada. Cada cámara se enfocó en su rostro, anticipando una confesión que nadie imaginaba escuchar hoy. Las redes explotaron desde el primer segundo en que su imagen apareció en pantalla, y así comenzó una declaración que promete convertirse en una de las más comentadas del año. Özge tomó aire antes de pronunciar sus primeras palabras, como si quisiera asegurarse de que lo que estaba a punto de decir quedara grabado con absoluta claridad. Su voz sonó tranquila, pero había en ella un matiz que denotaba emoción genuina. Los reporteros notaron en su mirada una mezcla de decisión y vulnerabilidad. Era evidente que no se trataba de una presentación ordinaria, ni de un comunicado profesional más. Desde el primer instante quedó claro que esta declaración guardaba un peso profundamente personal, y con cada palabra, la tensión en la sala aumentaba. Cuando mencionó el nombre de Gökberk Demirci, el ambiente cambió de forma abrupta. Muchos se miraron entre sí tratando de confirmar que habían escuchado correctamente. Özge continuó hablando con una sinceridad que parecía desarmar cualquier duda. Sus palabras fueron directas, firmes y absolutamente inesperadas para la prensa. La sala entera quedó en silencio absoluto, mientras ella continuaba explicando lo que sentía. Y así comenzó el momento que pronto generaría un debate global. Özge señaló que durante mucho tiempo había mantenido ciertos aspectos de su vida personal lejos del foco mediático. Explicó que había luchado por mantener límites claros entre su carrera y sus emociones. Sin embargo, reveló que había llegado a un punto en el que ya no tenía sentido guardar silencio. Con una expresión segura, afirmó que había encontrado claridad en sus sentimientos. La declaración, tan honesta y abierta, conmocionó a todos los presentes, y fue allí cuando pronunció la frase que desencadenaría una tormenta mediática. Mi futuro tiene un nombre, y ese nombre es Gökberk Demirci, dijo con una calma que contrastaba con el impacto de sus palabras. La frase cayó como un rayo en la sala de prensa, generando una reacción inmediata entre los reporteros. Algunos se inclinaron hacia adelante para escuchar mejor, como si temieran perderse algún detalle. Otros comenzaron a transmitir en vivo, para informar en tiempo real. La noticia viajó a una velocidad sorprendente por todas las plataformas digitales. Y en cuestión de minutos, su declaración ya era tendencia global. Mientras tanto, las redes sociales se llenaron de reacciones completamente divididas. Algunos seguidores celebraron la valentía y la claridad con la que Özge se expresó. Otros, completamente sorprendidos, intentaron comprender el trasfondo de la declaración. Los debates comenzaron a multiplicarse en distintas plataformas. Los clips del momento empezaron a circular sin descanso. Y cada segundo, la expectativa crecía aún más. En paralelo, varios expertos en medios analizaron la forma en que Özge compartió la noticia. Señalaron que este tipo de declaración es poco común en figuras de su nivel. También mencionaron que su tono honesto podría marcar un cambio en la percepción pública sobre su vida personal. Las tertulias televisivas dedicaron segmentos enteros a examinar sus palabras. Incluso se comparó su gesto con grandes momentos mediáticos de años anteriores. Y así, la historia adquirió dimensiones aún mayores. Lo que más sorprendió a los analistas fue la claridad con la que mencionó a Gökberk Demirci. No hubo titubeo ni ambigüedad. Özge se aseguró de que su mensaje fuera completamente comprensible.
Los reporteros confirmaron que nunca antes había hablado con tal franqueza sobre asuntos sentimentales. Las redes comenzaron a recopilar imágenes previas de ambos, generando teorías y discusiones, y el interés internacional subió sin detenerse. A medida que la historia avanzaba, la reacción del público se volvió cada vez más intensa. Usuarios de distintos países comenzaron a traducir la declaración y compartirla. Se crearon transmisiones en vivo, dedicadas exclusivamente a analizar cada gesto y cada palabra. Las especulaciones aumentaron minuto tras minuto. Videos de reacción acumulaban miles de visualizaciones en cuestión de horas. La noticia se convirtió en tema universal. Los medios extranjeros empezaron a replicar la historia, sorprendidos por el fenómeno viral. Algunos presentadores calificaron la declaración como uno de los momentos más inesperados del año en el mundo del entretenimiento turco. Otros destacaron el impacto emocional del mensaje. Las plataformas informativas actualizaron constantemente sus portales para seguir el ritmo del interés público. Los comentarios se multiplicaban sin cesar, y la historia siguió expandiéndose. A pesar de todo el revuelo, Özge permaneció completamente calmada durante su declaración. No buscó dramatismo ni intentó generar controversia. Su objetivo parecía ser simplemente compartir una verdad personal con su público. Las cámaras captaron su comportamiento sereno, reforzando la autenticidad de sus palabras. Ese detalle fue repetido una y otra vez en las redes, y muchos elogiaron su sinceridad. Uno de los puntos más comentados fue que Gökberk Demirci aún no se había pronunciado. Su silencio generó aún más expectativas entre los seguidores. Muchos esperaban que él también saliera a hablar en algún momento. Otros insistían en que su reacción podría ser determinante para el rumbo de esta historia. Mientras tanto, los medios intentaron contactarlo, sin éxito. Y eso aumentó aún más el misterio. En cuestión de horas, la declaración de Özge se convirtió en un fenómeno mediático difícil de ignorar. Las cadenas de televisión emitieron el video repetidamente. Los programas matinales dedicaron segmentos completos a examinar la noticia. Incluso los medios que normalmente no cubren entretenimiento hicieron excepciones. La historia ya había superado cualquier expectativa inicial, y no mostraba señales de detenerse. A pesar de la intensidad del momento, Özge concluyó su declaración con un mensaje de calma. Afirmó que solo había querido ser honesta consigo misma y con quienes la apoyan. También pidió respeto por el proceso que está viviendo. Su tono final fue igualmente sereno, transmitiendo confianza y claridad. La sala quedó en silencio cuando se retiró, y la atención mediática se concentró aún más en lo que podría ocurrir después. Desde entonces, el público ha estado esperando la primera respuesta de Gökberk. La pregunta más repetida es si él confirmará o ampliará la declaración. Mientras tanto, las redes han seguido generando contenido sin descanso. Cada teoría, cada imagen y cada comentario mantiene viva la conversación. La atención global se ha fijado en esta historia, y todo indica que continuará evolucionando. En definitiva, lo que comenzó como una simple aparición de Özge Yağız se transformó en un evento mediático sin precedentes. Su declaración dejó una marca profunda en la audiencia internacional. El impacto de sus palabras seguirá resonando por mucho tiempo. La expectativa por la reacción de Gökberk Demirci mantiene a millones atentos.
Las redes continúan ardiendo minuto a minuto. Y esta historia, lejos de terminar, acaba de comenzar.